están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Abre tu Biblia en el Salmo 32. Vamos a leer el versículo 5 al 7 y vamos a orar con estos versículos. Salmo 32, versículo 5 dice: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. ¿Qué te parece si cierras tus ojos? Vamos a hacer una oración y vamos a disponer nuestro corazón para alabar al Señor. Padre, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo nos acercamos una vez más a ti, Señor Jesús, y te damos gracias porque tú has perdonado nuestros pecados, Señor, como dice el Salmo 32. Tú nos has mostrado tu gracia infinita, tu misericordia, Señor. Por eso a ti clamamos, Señor, porque tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Gracias por ser ese dulce refugio en nuestras vidas, Señor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Tú eres nuestro dulce refugio, Señor, en medio de la tormenta. A ti te damos la gloria y la honra para siempre. Vamos a disponer nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 14, el libro de la revelación de Jesucristo, en el capítulo número 14, en un tema que se titula Bienaventurados
los muertos en el Señor. Bienaventurados los muertos en el Señor. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 y 13. Dice así la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En un futuro muy cercano, queridos hermanos, aparecerá un personaje conocido en las Escrituras como el Anticristo. Es muy probable que este personaje ya haya nacido, tal vez sea un niño o un adolescente actualmente en el año 2020. Después de que la iglesia haya sido trasladada al cielo, este malvado hombre perseguirá a un grupo de personas que son llamadas en este pasaje felices o bienaventuradas. A este grupo pertenecen los creyentes que pondrán su fe en el Señor Jesucristo después del arrebatamiento. Recordemos que después del traslado de la iglesia al cielo, habrán muchas conversiones, millones de conversiones. A pesar de las difíciles circunstancias que atravesarán estos creyentes, ellos permanecerán fieles al llamamiento que recibieron del Señor. Escucharán el Evangelio, creerán en el Evangelio, saldrán del perverso sistema del mundo de maldad, de pecado y de maldición de Satanás y decidirán seguir al Señor Jesucristo, quien los compró con su sangre en la cruz. Este grupo de creyentes no pondrán más su mirada en la tristeza ni en el temor, sino que pondrán su mirada en aquel que murió por ellos en la cruz. Este grupo al que me refiero es el de los cristianos mártires, que serán asesinados brutalmente por el anticristo y sus ejércitos por haber creído en Jesucristo en los tiempos de la tribulación. A este grupo, el apóstol Juan, bajo la dirección del Espíritu Santo en este pasaje, les llama bienaventurados, bienaventurados. Es importante que tú escribas la palabra bienaventurado en el idioma original, en el griego. Es la palabra griega makarios, con K y latina. Makarios, y se refiere al gozo espiritual, a la dicha y a la satisfacción que solo se puede encontrar en Dios y en su Hijo Jesucristo. Ningún ser humano puede llamarse bienaventurado si no conoce a Dios y a Jesucristo, su Hijo amado. En el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos, muchos versículos acerca de estas bienaventuranzas. Por ejemplo, en el Salmo 1, versículo 1 y 2, la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Una persona feliz, gozosa, realizada, completa en Dios, es aquella persona que se aparta de los malos, que se aparta de las malas compañías, de las influencias perversas de la gente malvada, de los pecadores. Es aquel que no convive con ellos, sino que en la ley de Dios está su delicia y le encanta meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Otro ejemplo de bienaventuranza lo encontramos en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada
y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Escucha, si tú has sido perdonado por Dios a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, tú eres bienaventurado. Tienes todos los elementos en tu vida para ser feliz, para estar gozoso, para vivir una vida plena, porque tus pecados han sido perdonados, tus faltas han sido cubiertas, en tu espíritu no hay engaño, tú eres bienaventurado. Otro ejemplo de una preciosa bienaventuranza la encontramos en el Salmo 41, verso 1, que dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Si tú piensas en el pobre y tratas de suplir la necesidad de los pobres, te interesas en sus vidas, tienes un corazón misericordioso, tú eres bienaventurado. Salmo 84, verso 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, Señor, perpetuamente te alabarán. Si tú habitas en la casa de Dios, si tú vas a la casa del Señor en oración todos los días, te presentas ante Él, si tú te congregas en un estudio bíblico entre semana, si asistes a las reuniones dominicales para adorar a Dios, para exaltar a Dios junto con tus hermanos, tú eres bienaventurado. Y desde luego no podemos dejar de mencionar las hermosísimas bienaventuranzas del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Mateo 5 del 3 al 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice Jesús, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tú lloras por tus pecados, si tú lloras por el pecado del mundo, si tú lloras de misericordia por los demás, tú eres bienaventurado, eres feliz. Si tú eres puro de corazón, eres bienaventurado porque verás a Jesús un día. Si tú has sido perseguido, has sido traicionado, tu reputación, tu vida han sido dañadas y traicionado por causa del Evangelio, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. Otra bienaventuranza hermosísima la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 29, cuando Tomás, este discípulo incrédulo que dudaba de la resurrección del Señor Jesucristo, vino a la presencia de Jesús 8 días después de la resurrección de éste, y el Señor Jesucristo le dijo: Tomás, pon tu dedo en mis llagas, mete tu dedo aquí en mi llaga, en mi herida, para que creas que realmente he resucitado. Y en el versículo 29, Juan 20, 29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa bienaventuranza es para todos nosotros que no hemos visto a Jesús, al cual amamos sin haberle visto, dice 1 Pedro capítulo 1, te amamos, Señor, aunque no te hemos visto. El Señor nos llama bienaventurados. Y hay otra bienaventuranza en Santiago capítulo 1, verso 12, para aquellos que resisten las tentaciones de Satanás. Santiago 1, 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Tú y yo somos bienaventurados cuando viene una tentación de Satanás, un pensamiento impuro, un deseo malvado, un deseo perverso, una inclinación pecaminosa de la carne, y resistimos en oración y en la palabra hasta que el Señor nos da fuerza y vencemos esa tentación. Somos bienaventurados. Todos los creyentes genuinos que demuestran su fidelidad al Señor, al perseverar en los mandamientos y la fe de Jesús, son llamados también bienaventurados y serán recompensados por Dios por las obras que hayan hecho con un corazón sincero para el Señor. Muy bien, ahora vamos a estudiar a continuación el caso especial de las personas que morirán durante el tiempo de la tribulación que se acerca al planeta Tierra. Porque este grupo de personas especiales serán también llamados bienaventurados por Dios. Pero la pregunta obvia que se desprende del texto es la siguiente: ¿por qué Dios les llama bienaventurados a este grupo de mártires que darán su vida por causa de Cristo y del Evangelio? Y la respuesta nos la da el propio texto. La respuesta que encontramos es doble. Los muertos de quienes se habla aquí son bienaventurados, en primer lugar, por cómo vivieron, apúntalo, por cómo vivieron. Y en segundo lugar, son bienaventurados por cómo murieron. Vamos a estudiar cómo vivieron estos santos y cómo murieron. Regresamos a Apocalipsis capítulo 14, vamos a adentrarnos versículo por versículo en este pasaje y vamos a estudiar primero cómo vivieron. Apocalipsis 14, verso 12. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Debemos recordar, antes de analizar este versículo 12, que durante la tribulación el anticristo perseguirá brutalmente a los creyentes. El anticristo ordenará a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16 y 17. Así que quien no acepte imprimir en su mano derecha o en su frente el número de la bestia, no podrá comprar absolutamente nada, no podrá comerciar, no podrá vender nada, no podrán ir al supermercado a suplir las necesidades más básicas de la familia y además serán perseguidos hasta la muerte. En aquel tiempo habrá un grupo de hermanos valientes que permanecerán fieles a Cristo. Ellos permanecerán firmes hasta el final de sus vidas, aunque tengan que ser martirizados por el anticristo. Y esto se expresa en la frase del versículo 12, Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos. La paciencia de los santos. Apunta la palabra paciencia, es muy importante, es la palabra griega upomoné, con acento en la E y H al principio. Upomoné significa paciencia, espera paciente, o una mejor traducción es perseverancia, perseverancia. ¿Cómo vivirá este grupo, este remanente de cristianos en el tiempo de la tribulación? Vivirán con paciencia, vivirán con perseverancia, serán llamados santos, apartados por Dios y por el Señor Jesucristo para salvación, y su vida se caracterizará por la perseverancia en la fe en Cristo. Y esto nos lleva necesariamente a explicar una doctrina importantísima que es el fundamento, uno de los fundamentos más importantes de la fe cristiana. Me estoy refiriendo a la doctrina de la perseverancia de los santos. También se conoce como la doctrina de la seguridad eterna. Esta doctrina de la perseverancia de los santos expresa la verdad de que todos aquellos a quienes Dios ha escogido en su soberanía y ha llamado y ha justificado a través de la fe en Cristo,
nunca perderán su fe, sino que perseverarán en su fe hasta el día de su muerte. Repito, esta doctrina de la perseverancia de los santos enseña que aquellos a quienes Dios ha escogido y ha llamado y ha justificado y ha glorificado, jamás claudicarán de su fe cristiana, sino que perseverarán en la fe hasta el día de su muerte. Este grupo de creyentes incluirá a gentiles y a judíos, quienes se habrán convertido a Cristo por la predicación de los 144,000 evangelistas judíos, por la predicación de los 2 testigos de Apocalipsis 11, y otro grupo de este remanente se convertirá casi al final de la tribulación por la predicación directa de un ángel que va a aparecer en los cielos, en el cenit del cielo, lo vimos la clase pasada, y recorrerá todo el planeta Tierra predicando el mensaje de las buenas noticias de salvación. Esto está en Apocalipsis 14, del 6 al 8. Así que en medio de la terrible prueba del anticristo, ellos se sentirán rechazados por el mundo, serán perseguidos, serán humillados, serán golpeados por el anticristo y sus huestes demoníacas, pero Dios los protegerá. Dios les dará la gracia de resistir el rechazo, de resistir las burlas, de resistir la persecución del anticristo y sus demonios. Y esto tiene una aplicación para nosotros, porque de la misma manera nosotros en este mundo somos extranjeros, somos advenedizos, vamos de paso. A veces los cristianos experimentamos rechazo, experimentamos traiciones, experimentamos burlas. Tu esposo no cristiano se fue, adulteró, te traicionó, tu jefe del trabajo se burló de ti, tu compañero, tu mejor amigo te traicionaron, y Dios permite esto para probar nuestra fe. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, el apóstol Pablo nos enseña que no nos ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, o no nos dejará ser probados, es otra posible traducción, más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la prueba o con la tentación, dará la salida para que podamos soportar. Así que estos santos, este remanente de santos perseguidos en la tribulación, demostrarán una vez más que la doctrina de la perseverancia de los santos es verdadera. Una vez más, explicamos esta doctrina. ¿Qué enseña la doctrina de la perseverancia de los santos? Que todo cristiano que le haya entregado su vida a Cristo, que haya nacido de nuevo, que haya sido escogido por Dios, perseverará hasta el último día de su vida aquí en la tierra, adorando a su Señor Jesucristo, siendo fiel a la fe cristiana. Así que estos mártires de la tribulación son la evidencia más fuerte de que la doctrina de la perseverancia de los santos es correcta y es verdadera. Aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis para explicar esta doctrina más profundamente. Esta doctrina de la perseverancia de los santos descansa sobre 3 columnas sólidas. Imagínense esta doctrina como si fuera un gran edificio y que está sostenida por 3 columnas. Vamos a explicar cada una de estas 3 columnas. La primera columna que sostiene la doctrina de la perseverancia de los santos y demuestra que es verdadera, la encontramos en la promesa de que Dios la ha establecido. Dios mismo ha establecido esta doctrina en su palabra. Vamos a revisar por un momento el Salmo 37, por favor. Salmo 37, versículo 23 y 24. Repito, la primera columna sobre la cual descansa la doctrina de la perseverancia de los santos es la promesa de que Dios la ha establecido en su palabra. Salmo 37, verso 23. Dice así:
Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Escucha el verso 24 con atención. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Aquí está hablando de creyentes, está hablando de la nación de Israel, de David, de todos los que confiaban en el Señor. Cuando el hombre cayere, no se quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Versículo 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Subraya lo que sigue. Para siempre serán guardados. Los santos escogidos por Dios para salvación siempre serán guardados. Aquí está la doctrina de la perseverancia de los santos. Versículo 31, la ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Estas expresiones que acabamos de leer en el Salmo 37, como Jehová sostiene su mano en el verso 23, como para siempre serán guardados en el verso 28, como por tanto sus pies no resbalarán en el versículo 31, son confirmaciones inequívocas de que Dios ha decretado y ha mandado la doctrina de la perseverancia de los santos y que esta doctrina es correcta, es verdadera. En Juan capítulo 5, verso 24 vemos otro ejemplo de esta doctrina de la perseverancia de los santos, pero ahora en el Nuevo Testamento. Juan 5, versículo 24. Son palabras del Señor Jesucristo que dice, de cierto os digo, en el idioma original, amén, amén. Eso es lo que dice en el griego original, amén, amén. Se tradujo, de cierto os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que escucha la palabra de Dios, el que cree en Jesucristo, tiene vida eterna y jamás vendrá a condenación. Si tú has confiado en Jesucristo, si has nacido de nuevo, tú perseverarás hasta el final. No vendrás a condenación jamás. Es imposible entonces que la salvación dada una vez a los creyentes genuinos a través de la fe salvadora en Cristo Jesús se rompa o se pierda. Es imposible que la salvación pueda perderse. Este es el mensaje que aprendemos de la doctrina de la perseverancia de los santos. Así que esa es la primera columna sobre la cual descansa esta doctrina, que la promesa de Dios la ha establecido. Vamos a ver una segunda columna sobre la cual reposa esta doctrina de la perseverancia de los santos, y esta segunda columna es que el propósito de Dios la asegura. No solamente Dios la ha prometido, sino que Dios tiene un propósito que asegura la doctrina de la perseverancia de los santos. Y esto lo vemos claramente en varios pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 37 al 40, podemos contemplar claramente esta doctrina. Juan 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todo lo que el Padre le ha dado al Hijo, vendrá al Hijo.
Si alguno de nosotros ha venido al Hijo de una manera genuina, con un corazón arrepentido, con una fe verdadera, una fe pura, el Hijo jamás te echará fuera. Tú perseverarás hasta el último día de tu vida en la fe en Cristo. Ciertamente tendrás altas, tendrás bajas, todo mundo sentiremos que hay días en donde amamos al Señor y queremos orar y compartir el Evangelio. Vendrán otros días en que nuestro amor sea fluctuante, que nuestro amor decaiga, y entonces el Señor nos exhortará y nos dirá: has dejado tu primer amor, regresa a mí, y entonces regresaremos a Él eventualmente, aunque nuestro amor sea fluctuante. El amor de Dios es permanente. Aunque nuestra fe sea imperfecta, la salvación es perfecta. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 para comprobar este propósito de Dios que asegura la doctrina de la perseverancia de los santos. Romanos 8, versículo 28 al 30, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito. Como dice el Salmo 138, Él cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Versículo 29, Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó; a los que llamó, a estos también justificó; a los que justificó, a estos también glorificó. Es una cadena irrompible de la salvación. Dios nos está indicando en este pasaje que Él nos predestinó para salvación, que en algún momento de nuestras vidas, cuando nacimos, Él nos llamó a salvación. Al llamarnos, Él nos justificó, y al justificarnos, Él también nos glorificó. Estaremos un día con Cristo en su reino milenial con cuerpos glorificados. Así que este es el propósito de Dios. Dios tiene un propósito al habernos escogido para salvación. No hay forma entonces de desertar en el camino verdadero de la fe salvadora si tú has nacido de nuevo. Repito, podrás fluctuar, podrás tropezar en algunas ocasiones, pero jamás tu fe será rota. Tu fe puede doblarse, tu fe y tus convicciones podrían tambalearse en algún momento de tu vida, pero jamás se romperá, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que esa es la segunda columna en la cual se sostiene la doctrina de la perseverancia de los santos. El propósito de Dios. El propósito de Dios asegura esta doctrina. La primera columna, la promesa de Dios establece esta doctrina. Y en último lugar, el tercer fundamento o la tercera columna que sostiene esta doctrina es que el poder de Dios garantiza esta doctrina. Una tercera prueba de que la doctrina de la perseverancia de los santos es verdadera es que el poder de Dios la garantiza. El poder de Dios ha convertido a los creyentes en nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que si Dios te escogió para salvación, Dios te sostendrá en sus caminos hasta el último día de tu vida. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, dice el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Subraya eso: no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en Hebreos 7, verso 24 y 25, para los que todavía tienen dudas o preguntas acerca de si la salvación pudiera perderse, si un cristiano nacido de nuevo pudiera perder su salvación y regresar a la condenación eterna, pues espero que después de leer este versículo ya no tengas dudas.
Hebreos 7, verso 24 y 25. Mas este, se refiere a Cristo como el sumo sacerdote, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo es el sacerdote, el sumo sacerdote que pagó por nuestros pecados, por eso tiene la facultad de salvar perpetuamente, subraya esa frase, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Esa salvación perpetua implica la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora, debemos hacer una aclaración pertinente, porque la doctrina de la perseverancia de los santos no debe enseñarse de tal manera que los creyentes sean eternamente salvos o serán eternamente salvos sin importar lo que hagan. Porque tú podrás decir, bueno, si la doctrina de la perseverancia de los santos es correcta, entonces puedo hacer lo que a mí se me dé la gana, puedo seguir pecando, de todas maneras Cristo ya me salvó, Él ya pagó por mí, yo creo en Cristo, la Biblia enseña que Él sostendrá mi fe hasta el último día de mi vida, entonces voy a seguir en las fornicaciones, voy a seguir en los robos, voy a seguir en la pornografía, de todas maneras mi salvación está asegurada. Si tú piensas así, no eres salvo, porque lo que esta doctrina enseña es que los verdaderos creyentes continuarán en la fe, no que claudicarán de la fe. Así que, si algún cristiano se ha apartado definitivamente del Señor, si una persona fue cristiano durante 6 años, fue cristiana durante 8 años, y después algo lo decepcionó de la iglesia, algo pasó en su vida de tal manera que se fue de la iglesia, renunció a la fe cristiana, echó a un lado la palabra de Dios y terminó en la brujería, en el ocultismo, en la hechicería, en los testigos de Jehová, en el mormonismo, en el catolicismo o en cualquier falsa religión. ¿Qué fue lo que pasó entonces con esa persona? Bueno, la Biblia enseña claramente que tales personas nunca fueron salvas. Fue una conversión mentirosa la que tuvieron. Nunca nacieron de nuevo, nunca conocieron a Cristo, nunca tuvieron una experiencia transformadora con la persona de Cristo, nunca pudieron tener una visión en su espíritu de Cristo crucificado y resucitado, habiendo pagado por sus pecados. Nunca se encontraron con Cristo. Fue una mentira tu cristianismo. Por esa razón te alejaste. No le eches la culpa a los pastores, no le eches la culpa a la iglesia, no le eches la culpa a los hermanos, que son unos hipócritas, que nunca hubo amor en ese lugar. No le eches la culpa a nadie. Si tú te alejaste de Cristo y traicionaste a Jesucristo para nunca más regresar al camino de Cristo, tú eres un apóstata y nunca naciste de nuevo. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, se nos describe a tales personas. Vamos a leerlo. Hebreos 6, del 4 al 8. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, tú fuiste a la iglesia y fuiste iluminado con la palabra, y gustaron del don celestial, o sea, probaste la palabra de Dios aquí en tu paladar espiritual, pero nunca te la comiste, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Viste cómo el Espíritu Santo salvaba a las personas, cómo ejercía su poder milagroso, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Verso 5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, escuchaste en múltiples ocasiones la palabra de Dios, la verdad de Dios, pero nunca la creíste en verdad. Versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Si todavía tienes dudas y piensas que estos que recayeron eran verdaderos cristianos que perdieron su salvación, sigue leyendo el versículo 7 y el 8 para confirmar que no es así. Verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella
y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Aquí la tierra que recibe la lluvia significa o representa el corazón de los verdaderos creyentes que reciben la palabra de Dios y producen fruto. Verso 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y sufrir ser quemada. Tú recibiste la palabra de Dios, fuiste a la iglesia, te dijiste cristiano muchos años, pero en tu vida se produjeron solamente espinos y abrojos. Así que la prueba más grande de que un creyente es verdadero, escucha esto, es muy importante, la prueba más grande de que eres un verdadero cristiano genuino en Jesucristo es que has perseverado desde el momento de tu conversión, que naciste de nuevo, hasta el día de hoy, con pruebas y tribulaciones, y has tambaleado, y has sido probado, y ha sido difícil, ha sido muy duro, has tenido ciertas dudas, pero has perseverado en la fe cristiana, amas a Jesús, lees la palabra de Dios, oras a Dios, das fruto, y seguirás perseverando siempre en la fe de Jesús, guardando sus mandamientos, como el remanente de Apocalipsis capítulo 14. Regresamos a Apocalipsis 14, verso 12. ¿Cómo vivieron estos santos? Vivieron en la doctrina de la perseverancia de los santos. Tuvieron paciencia, perseveraron en la fe cristiana a pesar de las persecuciones del anticristo, de las amenazas del anticristo. Cuando el anticristo vino y les dijo, déjame ponerte el 666 en la mano y en la frente, adórame y te salvo la vida. Ellos dijeron, no te voy a permitir que me pongan ninguna marca. Mi Señor es Jesucristo. Y murieron asesinados por el anticristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que un verdadero, genuino creyente es alguien que persevera en la fe y que guarda los mandamientos de Dios. Vamos a analizar en segundo lugar cómo murieron. Ya vimos cómo vivieron. Vivieron confiando en Cristo, perseverando día a día, en la fe de Jesús, en la palabra de Dios, en la oración constante, guardando los mandamientos, ganando las almas. Así es como vivieron ellos y como debemos vivir nosotros, los creyentes de este tiempo, antes de la tribulación. Pero ahora vamos a analizar cómo murieron. Versículo 13, Apocalipsis 14, 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Después de estas cosas, Juan escucha una voz desde el cielo. Esta es la sexta vez en Apocalipsis que Juan oyó una voz desde el cielo. Él escuchará esta voz 3 veces más en el futuro, sumando 9 ocasiones en el libro de Apocalipsis, donde Juan escucha esta voz, que seguramente es la voz de Dios, aunque el texto no nos lo aclara, pero esta voz le da una orden a Juan y le dice, escribe, escribe. ¿Qué es lo que Juan tenía que escribir? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí se refiere principalmente a los muertos de la tribulación. Recuerdan en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, en el mensaje a Pérgamo aparece un tal Antipas. Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras, dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Antipas fue uno de los mártires de la iglesia primitiva. Y junto con este mártir morirán miles de personas en la tribulación y también en los tiempos actuales hay muchas personas que están entregando sus vidas por causa de Cristo. Aunque esta bienaventuranza se refiere específicamente a los muertos de la tribulación, abarca sin duda alguna a los muertos en Cristo de todos los tiempos. Aquí es importante recalcar que en Apocalipsis capítulo 6, verso del 9 al 11, se nos revelan los mártires de la tribulación. ¿Quiénes son estos mártires de la tribulación? Apocalipsis 6, versículo 9, es el tiempo del quinto sello. Dice, cuando se abrió el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos muertos son los mártires asesinados de la tribulación. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Después se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también habían de ser muertos. Es precioso que en Apocalipsis 14, versículo 13, a estos muertos se les llama bienaventurados. Felices, gozosos sean los muertos en el Señor. Dense cuenta, hermanos, que la muerte para nosotros es una desgracia. Es motivo de tristeza, de lamento, de luto. Muchas personas se visten de negro y permanecen así vestidas durante años, con una tristeza profunda en el corazón, sin esperanza, sin saber qué pasó con el alma de ese familiar. La muerte para los seres humanos es una desgracia, pero la muerte en el Señor, la muerte de aquellos que mueren en Cristo, es una de las más grandes bendiciones que Dios puede conceder a sus siervos. Les voy a dar algunos versículos que hablan acerca de la muerte en Cristo y quiero que pongan atención en ellos, porque vamos a aprender aquí cómo ve Dios la muerte de sus santos. Salmo 116, verso 15. Salmo 116, 15. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Para Dios la muerte de uno de sus santos es de altísimo valor, de altísima estima. En Eclesiastés 7, versículo 1 y 2 dice: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Dice aquí el predicador Eclesiastés: es mejor ir a un funeral que ir al momento de que nace un bebito, porque cuando nace un bebito tiene que pasar una larga vida, viene con la naturaleza pecaminosa, va a sufrir en este mundo. No sabemos si será salvo o no será salvo ese bebito. Tiene que pasar por el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, el trabajo, las traiciones, los problemas, el pecado. Pero cuando muere un santo de Dios, hay que hacer fiesta, hermanos, porque ya terminó su camino, ya pagó su cuota aquí en el planeta Tierra. Así que para el Señor es más bienaventurada la muerte de uno de sus santos que el nacimiento de un bebé. Morir en Cristo después de haber vivido para Cristo es la bendición más grande de todo creyente. Si tú has vivido para Cristo, hermano, y sigues adelante en la fe cristiana, y estás ganando las almas, y estás constante en el estudio de la palabra, y eres un hombre, una mujer de buen testimonio, gloria a Dios el día de tu muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y para terminar, amados hermanos, el Espíritu Santo añade dos razones más para la bienaventuranza de estos muertos. Regresamos a Apocalipsis 14, en el versículo número 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, aquí viene la primera razón de su bienaventuranza: porque descansarán de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. La palabra trabajos, kopos, con K, en el griego, kopos, describe una dura faena, una vida difícil, una vida llena de problemas, de angustias, de disgustos, de traiciones, de molestias, de enfermedades, de obstáculos.
Y esa es la vida que estamos viviendo todos aquí en la tierra. ¿Quién no tiene problemas, obstáculos, dificultades, disgustos o enfermedades de vez en cuando o más frecuentemente? Los santos de la tribulación sufrirán todos los significados de esta palabra. Sufrirán disgustos, molestias, traiciones, problemas, una vida difícil, una vida agotadora, una vida cansada, una vida dura, hermanos. Se llenarán de tristeza al ver que a quienes aman, hijos, padres, cónyuges, amigos, sufrirán tormento, muerte y sufrimiento por manos del anticristo. Sus vidas estarán marcadas por el sufrimiento, por los peligros, por la persecución, por las dificultades, pero en el momento de sus muertes, dice aquí el versículo 13, descansarán de sus trabajos, descansarán de sus trabajos. Vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Así que llegará el séptimo día para ellos, llegará el día de descanso, el día en que serán trasladados al cielo después de su muerte, y ahí podrán descansar. En el cielo ya no habrán tormentos, ni angustias, ni persecuciones, ni enfermedades, ni virus, ni preocupaciones por nuestras familias. Allá será todo gozo y paz. Esto es un gran contraste con los malditos, quienes no conocerán ni un momento el descanso en toda la eternidad, aquellos que sigan adorando a la bestia y al anticristo. Si tú sigues viviendo para ti mismo, para tus pecados, sigue burlándote de Dios, sigue andando en fornicación, sigue andando en pornografía, búrlate todo lo que quieras de Dios, disfruta esta vida como a ti se te dé la gana. Pero cuando llegue el día de tu muerte, dice la Escritura en Apocalipsis 14:11, que el humo de tu tormento subirá por los siglos de los siglos, que no tendrás reposo de día ni de noche, porque tú serás un adorador de la bestia y su imagen y de el número de su nombre. Así que si tú eres un adorador de Satanás, yo te aconsejo que te arrepientas, que dejes ya la santería, salte ya de la brujería, renuncia ya al catolicismo romano. Hace unos pocos días el líder del catolicismo romano se pronunció a favor de la homosexualidad. Es un falso profeta, un falso líder totalmente anticristiano. Salte ya del mormonismo, salte ya de las falsas religiones y ven a Cristo. Él es el único que puede salvarte. Los muertos de la tribulación también tendrán una segunda bienaventuranza. Dice, para terminar, el versículo 13, sus obras con ellos siguen. Esto es muy interesante porque después de la muerte de estos mártires, la Biblia nos enseña que las obras que ellos hicieron para el Señor les serán tomadas en cuenta. La palabra obras, erga, del griego, erga, se refiere a su servicio al Señor. Cuando estos hermanos vayan al cielo, los registros de sus obras y sus labores seguirán junto con ellos. Lo único que se van a llevar al cielo va a ser su salvación, su alma renovada, salvada por Cristo, pero además se llevarán un registro de todas las obras que hicieron para Cristo aquí en la tierra y recibirán recompensas espirituales de parte del Señor Jesucristo. Esto lo demuestra la Escritura en varios pasajes, por ejemplo en Hebreos 6, versículo 10, Hebreos 6, 10, qué precioso versículo, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, hermano. Todo lo que tú hayas hecho para Dios en esta vida con un corazón puro, santo, noble, verdadero, te será tomado en cuenta. También en 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante, se nos describe cómo Dios tomará en cuenta cada una de nuestras obras. Dice el versículo 11, 1 Corintios 3, 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué día? El día del tribunal de Cristo.
pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así que llegamos a la conclusión de nuestro mensaje. Número 1, los muertos que hayan vivido en obediencia y confianza en Cristo serán bienaventurados, con descanso eterno y recompensas después de su muerte. Número 2, los que vivan ahora dirigidos por Satanás, por los placeres de este mundo, están muertos espiritualmente, aunque su corazón siga latiendo, y tendrán que enfrentar el horror de la condenación y el castigo eterno del infierno. Conclusión número 3, la decisión que tome cada persona trazará el curso de su destino eterno. Una eternidad sin Cristo en el infierno o un descanso bienaventurado y la recompensa celestial por haber vivido para el Hijo de Dios. ¿Qué decisión tomas el día de hoy, querido amigo, amiga que estás escuchando este mensaje? Dios te dice en su palabra en Deuteronomio capítulo 30, he aquí, yo pongo delante de ti el camino de la bendición o el camino de la maldición. Escoge pues el camino de la vida, escoge pues el camino de Dios, de su Hijo Jesucristo para que vivas. Eso es lo que Dios te está hablando. ¿Va a costar trabajo? Sí, porque vas a tener que dejar a tu amante, vas a tener que dejar el cigarro, el alcohol, las drogas de maldición, las falsas religiones que aprendiste de tus padres. Vas a tener que dejar todo eso por amor a Cristo. Eso se llama arrepentimiento. Y el Espíritu Santo te dará la fuerza de confiar en el Señor, de creer en el Señor Jesucristo y de alcanzar la salvación y la vida eterna. Voy a hacer una oración para aquellos amigos y amigas que deseen entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Ya no pelees más con Dios, ríndete al Señor Jesucristo, ve y habla con esa amante, ve y habla con tus jefes santeros y renuncia al pecado, corta esas relaciones, entrégale tu vida a Cristo, porque lo más valioso en tu vida es la salvación de tu alma. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración. Te voy a dirigir en ella. Señor Jesucristo, en este momento me arrepiento de todo mi pecado. Reconozco que he vivido lejos de ti. He vivido una vida, Señor, de soberbia, de traiciones, de mentiras, de inmoralidades, de incredulidad. Perdóname, Señor. Te suplico que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario me limpie de toda mi maldad, de todo mi pecado. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Entra a mi corazón, Señor Jesucristo, sálvame, sáname, transforma mi vida, Señor. Yo creo en ti con todo mi corazón y quiero estar contigo toda la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, me gustaría conocerte a través de las redes sociales. Déjanos un mensaje ahí en las redes, en Facebook, en YouTube. Queremos saber de ti y orar por ti. Y nos vemos en la próxima clase. En Apocalipsis capítulo 14 estudiaremos la próxima ocasión, la tercera y última visión que tuvo el apóstol Juan, Apocalipsis 14, del 14 en adelante, que es la visión de la siega o la cosecha de la tierra. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber escuchado. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación